Bueno, muy bien, estamos con Miguel Fullana, ex futbolista de Newell's Old Boys de Rosario, entrenador de fútbol, es autor del libro Comadreja, que pasa por un recorrido, digamos, de su trayectoria futbolística con anécdotas que son imperdibles realmente. Miguel, ¿cuál es el fundamento de tu libro? ¿En qué está basado concretamente? ¿Y por qué el título Comadreja? Bueno, el libro es la historia de mi vida futbolística, ¿no? Sobre todo la parte que empiezo a los 16 años en Newell's, en el año 82, hasta el final de mi carrera, a mitad del año 92. La historia es la historia vista desde un punto neurálgico, ¿no? Dentro de un grupo de jugadores, pero bueno, autopercibido yo como el suplente, ¿no? Entonces, miro la historia, estoy dentro, pero la miro desde el banco, digamos. Después, ¿por qué Comadreja la historia del suplente? Tiene que ver por cómo es una comadreja, qué es lo que le toca vivir a lo largo de su vida y para qué sirve, ¿no? Sirve para que el ecosistema esté parejo y también sirve para aguantarse la picadura de un montón de bichos, de comer bichos, todo. Y lo relacioné desde ese punto de vista y tener a la comadreja, que todo el mundo por ahí las mata, les tiene miedo, que son animales que en realidad no atacan a nadie, a veces por esto de la edificación de un montón de cosas se van acorralando como todos los animales y bueno, por ahí aparecen en los lugares y tomar conciencia de que es un animal que sirve para poder mantener el ecosistema estable. ¿Cómo analizás la relación suplente-titular que hace referencia en tu libro? Sí, bueno, es complejo, ¿no? Porque es un tema que da para mucho. ¿Por qué? Porque todos queremos ser titulares, pero muy pocos son capaces de ser suplentes. Y ahí está la dicotomía de, bueno, cuando un titular no juega, ¿de qué manera acompaña? Y cuando un suplente no juega, ¿de qué manera acompaña? Que hay una diferencia muchas veces abismal, pero pasa, y lo vemos todos los días, y ahí en el libro está, podemos hablar solamente de miles de jugadores como Cristiano Ronaldo o hasta uno de un equipo de acá de la Liga Rosarina, que se van enojados, que no les gusta, que no alientan cuando están en el banco, que no acompañan. O que se fastidian cuando se fastidian y ponen piedras en el camino del entrenador, porque el entrenador, vos a principio de año haces un grupo de 26, 28, 30 jugadores. Si se te empiezan a caer 2 o 3 jugadores, porque entonces hay que ir compensando, porque el entrenador tiene que pensar en el equipo. Y muchas veces a ese jugador que se revela y que perdió el puesto, si fastidia mucho, por ahí lo tenés que poner y bueno, después a fin de año lo echás. Pero entonces, generalmente es sostener un equipo, ¿no? Porque los equipos están formados por eso, titulares, suplentes y los sin nada, ¿no? Los que muchas veces están en la tribuna, alentando, acompañando, concentran igual que los titulares y tiene que ver por eso, ¿no? Y contado desde ese punto de vista. Miguel, vos haces referencia en el libro que los entrenadores, formadores deben hablar más con los suplentes, así como hablan con los titulares sobre el desempeño de un equipo determinado, también deben hablar con los suplentes. Generalmente pasa eso en los equipos, que es como que se margina a los suplentes por ser suplentes. Y sí, se margina porque todos queremos ganar, ¿no? Y ganar es lo principal y se deja de lado muchas veces el grupo y a lo mejor como el grupo muchas veces va sosteniendo por sí mismo, entonces no tiene que hacer mucho. No lo digo yo, lo dicen los jugadores que lo tuvieron a Bianchi, ¿no? Lo dicen los jugadores que lo tuvieron a Gallardo. Claro. Hay que acompañar al suplente, hay que saber de su sufrimiento, hay que tenerlo en cuenta. Por más de que no juegue, si no tiene un sostén,
si el entrenador no trabaja de la misma manera o no va a ver los partidos donde él juega, se hace muy difícil, más difícil sostener. La realidad marca que durante un año vos no te podés ir en ningún momento. No es como un trabajo normal que vos te podés ir. Vos tenés un contrato y lo tenés que respetar. O sea, te guste o no, tenés que acatar la ley de ese momento. Si en febrero no te gusta algo, vos recién te podés ir en julio o en diciembre. O sea, y entonces, bueno, pero sí, hay que estar encima, hay que acompañarlo, hay que hablarlo, para que pueda también aportar mucho más y que el pasaje por esa función dentro de un sistema sea lo más placentera posible, ¿no? Porque no jugar no es bueno. Claro. Y muchas veces el que sale no le gusta. Y después pone piedras en el camino cuando está en el banco, ¿no? Claro, entonces, claro. Es complejo. Es una manera también de motivarlo, ¿no? Que también motivar al jugador que está en el banco de los suplentes, ¿no? Mostralo, Miguel, el libro lo tenés en tu poder, así que ahí mostrá el libro, ahí está. Historia de un suplente, con un prólogo de Mario Castells, María Isabel Allende, psicóloga, y Alejandro Maidana, periodista. Tiene cerca de 16, 17 capítulos, y habla no solo de mi carrera de jugador, sino la problemática de los chicos por llegar y un montón de problemáticas que hacen del fútbol esta pasión que es, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a las divisiones inferiores de Newell's Old Boys? Yo llego por un camino menos habitual. Me vieron jugar y me trajeron. El camino más habitual son las pruebas. Que bueno, hay un raleo en las pruebas que a veces resulta complejo y complicado. No es lo mismo hacer una prueba que hacer 10, ¿no? Y muchos chicos pasan de prueba en prueba, de lugar en lugar, porque bueno, más hoy en día donde la preponderancia física sobre la técnica hace que todos tengan más posibilidades de jugar en primera, los chicos siguen probando. En otra época la técnica, al ser más preponderante que la parte física, hacía que haya otra clase de jugador. Hoy en día, correr es mucho más simple que poder entender el juego. Digamos, creo que en una parte de tu libro decís que te fuiste de Newell's y te fueron a buscar. ¿Quién te fue a buscar? Bueno, en la primer parte, cuando llego al club y en la pensión, por distintas vicisitudes, por cosas que no son agradables, me fui, me volví, extrañaba, podía viajar poco por la condición económica y bueno, el no permitirme ir al pueblo los fines de semana y tener que estar todo el fin de semana, jugar sábado, domingo o estar ahí. A firmar, ¿no? A firmar. Yo nací en Firmar, pero me había ido a Colón en esa época. Yo cuando vengo a jugar a Newell's vengo de Colón, provincia de Buenos Aires. Y bueno, me fui a buscar Mastro Antonio, a los 6 meses volví y empecé ahí en otra posición, de otra manera. Y bueno, y volví y ahí retomé mi carrera deportiva. ¿A la división reserva fue? ¿Volviste? Como siempre pasa con las injusticias, para que yo me vuelva me ofrecieron que pasarme a la reserva y bueno, y con lo que conlleva, lo bueno y lo malo, ¿no? ¿Cuál fue tu primera desilusión durante la carrera de futbolista? Sí, ahí en el libro digo una, son muchas, son tantas que son promesas que te hacen, son lugares donde no puedes entrar, son tantas cosas, ¿no? La vida del futbolista en realidad y generalmente a veces tiene todas esas cosas, una de las cuales en un momento iba a debutar y al final no pude debutar, que nunca supe por qué, en la primera de Newell's. Y bueno, esa fue una de las primeras grandes desilusiones, ¿no? Pero, ¿cuál era el técnico en ese momento que no me acuerdo. Iba a hacer debutar? No hablo de entrenadores. Yo en el libro no tiene nada, como dice acá mi amigo Castells, en una parte del libro, no es una bomba incendiaria contra nadie. Son anécdotas que
que pasan. Generalmente trato de no dar el nombre del entrenador, ni de los compañeros, ni de nadie, porque la verdad que no me interesa, que es solamente una anécdota, ¿no? Y es lo que pasa para que los chicos sepan, para que los padres de los chicos sepan qué es el fútbol. Es un libro, es un buen libro, me parece a mí, para que en las inferiores los clubes puedan tener, ¿no? Porque leer es la otra parte, no es la parte del ganador, del que le hacen la despedida o la fiesta o cuando te va no se entera nadie. Porque solo sos importante cuando haces de bombero. Como los bomberos sería más. Apagando el incendio. Claro. Cuando apagas el incendio, porque cuando te ponen es porque. Pero bueno, eso es importante tener esos relevos que están siempre ahí, ¿no? Claro. Miguel Fullana, ¿cuáles fueron tus sensaciones cuando Newell's Old Boys sale campeón en 1991 frente a Boca en la Bombonera? Y fue algo maravilloso, la verdad que se dio, no sé si es fin o empezar un ciclo que ya venía con Solari, que venía con Judica, y ganar en la Bombonera, en la cancha de Boca, en esa época que era tan difícil, no es como ahora que visitante y local es bastante, es lo mismo, o sea, por lo menos la televisión y bueno, tampoco hablemos mucho del VAR porque que venga a beneficiar a nadie, pero bueno, antes era mucho peor, antes era difícil porque no había televisación, porque Buenos Aires era un lugar complicado para ir a jugar y ganar, la cancha de Boca, en cancha de Boca, con todo a su favor y bueno, eso fue, la verdad que fue una hazaña y algo que recuerdo con mucho cariño porque creo que es que el título o el partido, uno de los 5 partidos más importantes en la historia del club. Recordemos que Scoponi le contuvo un penal a Walter Pico. Exactamente. Fue la figura y cómo atajó durante todo el partido. Exacto. Sí, en un partido donde hay algunas vicisitudes que nadie dice, que ahí cuando compren el libro la van a ver de cuestiones que pasaron, ¿no? La cancha con barro, había llovido, era una jornada épica por sí, cómo y se tiene que se ver dio, ahí, ¿no? que lo lee, que puede entender un poquito, que también algunos de los que forman parte también en ese momento fueron suplentes también, y acompañaron, y ahí se da una especie, pero bueno, hay que leerlo al libro y ver ahí esa trama que es interesante, ¿no? Miguel, ¿cómo analizás el fútbol argentino actual, el nivel? Muchos dicen se emparejó para arriba, otros dicen no, se emparejó para abajo. Y yo creo que se emparejó para abajo, evidentemente, o sea, que jueguen chicos de 38, 40 años al fútbol, cosa que antes eran a los 32, se empareja para abajo, o sea, pero tiene que ver con lo mismo, primero por la cuestión económica, o sea, no es que nos salgan jugadores y agarrársela con los chicos que están. No es que no salgan jugadores, al contrario, siguen saliendo más jugadores, pero se van mucho más temprano, muchos ni debutan acá, y hay por lo menos, ¿no? Por lo menos 5 mercados mejores que la Argentina. Entonces vos tenés que el mejor se va a Europa, el segundo se va a México, el tercero se va a Asia, el cuarto se va a Sudamérica y el quinto se queda acá. Entonces todos trabajan y todos los jugadores quieren salir de este mercado, porque este mercado económicamente no es rentable. Y hoy en día ha proliferado, yo a veces me río, ¿no? Porque no todos están en los lugares. Hoy en día los chicos y los jugadores lo primero que quieren hacer es plata, o sea, no existe esa pasión, ese amor por el club. Cada vez menos, solamente es un mero modo de llegar a una posición económica mucho mejor el fútbol, cosa que antes no sucedía, porque antes un jugador vos le decía, pero no te vayas ahora, esperá un año porque viste, qué sé yo, o quedate, y el jugador aceptaba. Hoy tenés la novia, el empresario, la familia, un sistema atrás de eso que te dice, mirá,
acá gana 10, allá va a ganar 200, te salvaste para toda la vida. Si te lesionas. Entonces, todo ese tipo de cosas ha hecho eso, ¿no? Y bueno, cuando vuelven con una edad ya que en Europa por ahí no pueden jugar, acá siguen siendo figuras por muchos años, ¿no? Evidentemente, sobre todo en posiciones de mitad de cancha para adelante, que es mucho, se corre menos y si bien el roce es distinto, es más fácil jugar en esos lugares. ¿Por qué? Porque la edad te madura y te hace mejor jugador de fútbol, ¿no? Un chico que tiene 15 años de fútbol en cualquier lado, ya las piernas no te dan y la cabeza te funciona a mil. Exacto. ¿Qué significa el libro Comadreja para vos? Y para mí es ese poder dar a luz algo nuevo, ¿no? Es un cambio, la verdad, que me han acompañado, bueno, la familia, mis hijas, todo, mi mujer, Mario Castel, el CG, que es la editorial, Ciudad Gótica, o sea, es un libro parido por un montón de gente, pero es mío. Es como cuando vos podés tener un hijo y está la que te cuida, la que te saca el pibe, un montón de gente y es eso, ¿no? Porque aparte es el club de mi vida, yo en Newell's hice de todo. O sea, fui a la pileta, fui al club, no solo fui jugador de fútbol. Claro, muy social, la parte social. Totalmente, yo venía de otro lugar, yo era hincha de otro equipo, o sea, y acá, desde los 14 años hasta hoy en día, estoy identificado con eso, y de una manera distinta que no tiene nada que ver con el mercantilismo o con nada. Es un ida y vuelta en un lugar donde me crié, porque viví 3 años en la pensión, o sea, es el lugar donde me enseñaron muchas cosas, ¿verdad? Por eso hay un agradecimiento total a lo que es club institución, ¿no? Estamos hablando solamente de eso porque después pasan cosas, hay dirigentes, toda la perorata que todos conocemos que se manejan de otra manera, que no tiene nada que ver con un club profesional. Es importante destacar esto, ¿no? Lo que decía Miguel Fullaná respecto al libro. Es un logro de un objetivo, y eso, con lo que eso implica, ¿no? Proponerse un objetivo, una meta, alcanzar esa meta, y bueno, en este caso el libro, ¿no? Que ya está consumado, que ya lo presentó. Y haber podido contar todas sus anécdotas, su vivencia en la carrera futbolística, ¿no? Exacto, y además a mucha gente dice, sí, escribiste un libro, pero no es sencillo escribir un libro, lleva mucho tiempo, horas de reflexiones, tomar nota de ciertos acontecimientos. Bueno, requiere un esfuerzo, por eso el logro, llegar a consumar y a tener el libro es algo importante, como cualquier ser humano que se propone, tiene un propósito determinado, tiene una meta y la logra, ¿no? Así que felicitaciones, Miguel, por este libro. Bueno, muchas gracias. Sí, vos lo sabés porque vos también escribís, Marcelo. Es complejo y es un placer, la verdad, tenerlo finalizado, porque fueron 2 años de arduo trabajo y de un montón de gente que ha colaborado desde, como te decía recién, las correcciones de Mario Castel, la editorial, las correcciones de Sergio, todo, mi mujer encima, atrás, Maidana, o sea, un montón de gente que colaboró para que el libro sea eso, porque viste que a veces cuando vos escribís todo no tiene forma, ¿no? Sí, no tiene forma, pero hay alguien que te da ese tic. Yo siempre digo lo mismo, el libro me lo agarró Castel y no le cambió casi nada, pero cambió el libro, Claro. la verdad. Claro. Por eso es algo compartido, o sea, es mío el libro, pero creo que es algo compartido, porque de eso también hablan los suplentes, ¿no? Contaste con ese apoyo. Totalmente. De que yo creo que la vida es compartida, Seguro. o sea, con tu pareja, con los amigos, Familia, seguro. con la familia, y la verdad que me enorgullece poder escribir un libro compartido, ¿no? Muchas gracias, Miguel. No, Gracias. venga. Bueno, Oscar Fonso y Marcelo Malvestiti cierran esta nota
y mostrar el libro, Miguel, para cerrar ya la nota. Miguel Fullana. Hay muchas fotos. Así es. Podemos ver acá fotos. Estas son fotos familiares. Ariel Cosoni ahí, y acá está, bueno, con Balbo, Martino Scoponi, obviamente. Acá en una fiesta cuando ganamos un clásico, con Martino Petete, Taylor, Don Santi, Botoli, el Doc, Tedini. Ahí son en blanco y negro porque el presupuesto dio para lo blanco y negro. Acá con la gente de la selección en el 2001 en Chile, Copa Argentina, acá en Chaco Forever, la verdad que hay un montón acá, bueno, con mi amigo tomando una cerveza, con mi amigo Cocoliche García que falleció hace poco, acá en Barcelona él nos llevó a jugar a España, Pochettino, Lunari, Garfagnoli, yo, Domisi, Saldaña, Jaime y Stanchotti, el pollo Stanchotti. En un avión, esto es un avión. Otra época que te dejaban hacer de todos los aviones. Acá también en un avión pero con más. Maravino que falleció, Roque Alfaro, Franco, Pereira, Castelli, Barro, Sainz, Ruffini, Roldán, Pollo, Romero, terrible. Esto también, esta es la cancha del New Camp. Ajá. Bueno, gracias. Cerramos así entonces la nota, Oscar. Excelente. Muy amable. Un gusto.